Vamos a seguir con otra información, un estudio bien relevante, porque el estudio de la Universidad Alberto Hurtado, patrocinado por la Subsecretaría del Trabajo, revela que hay una relación directa entre una mejor política de alimentación laboral y la productividad de los trabajadores, y luego en un impulso a la economía nacional. Vamos a ver cuáles fueron las conclusiones de este estudio. Ya estamos con el autor de este informe, Carlos García. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De la Universidad Alberto Hurtado, sí, académico de esa casa de estudios. ¿Cuál es la radiografía? ¿Por qué una alimentación sana y una buena alimentación en el ámbito laboral puede tener efectos no solamente para los trabajadores, sino también para la economía chilena? Sí, en realidad este es un tema un poco extraño. Si uno mira la literatura, encuentra pocos estudios sobre esto. Y al final la conexión que existe es entre buena alimentación y productividad. ¿Ya? Hay algunos pocos estudios que, y más que nada es retórica, pero la idea es tratar de conectar buena alimentación, no cualquier tipo de alimentación, claro, eso hay que destacarlo, con productividad. Y ahí uno se descuelga sobre el resto de la economía, el impacto sobre el crecimiento, sobre la inversión, el consumo, el empleo, etcétera. Hay una cifra bien decidora, dice que aumentando el gasto para una alimentación sana en un 1% en 5 años, podría darse una expansión del Producto Interno Bruto de la economía chilena en un 0,3%. Es una cifra importante. Exacto, en efecto. Es un impacto que se midió con un modelo especial, un modelo macroeconómico estándar, que se usa en distintos lugares del mundo. Se usa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile también, entiendo que el Banco Central lo tiene. Y la idea fue medir exactamente qué pasa con un aumento en un mediano plazo, cuál es el impacto sobre el crecimiento, y se llegó que en millones de dólares algo aproximado a 6.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? ¿Cuál es el efecto que tiene la alimentación sana, regular, claro, de los trabajadores para llegar a este punto? Bueno, en el estudio una de las cosas que se tuvo que hacer fue reconstruir el gasto en alimentación de los chilenos, ¿ya? Y se separó por distintos tipos de alimentación, y una de las cosas que estamos en déficit es que tendemos a comer mal, especialmente grasas. ¿Ya? Entonces existe una gran brecha entre el consumo efectivo en grasa y el consumo, digamos, óptimo. ¿Ya? Entonces eso está asociado a una serie de enfermedades y a costos que tiene el país asociado por alimentarse mal. ¿De acuerdo? Entonces si los trabajadores evitaran eso, si en vez de alimentarse con grasa se alimentaran con una buena alimentación, verduras, frutas, cereales. Exactamente, eso permitiría aumentar su productividad. No es una cosa instantánea, pero en la medida que después del primer año, segundo año, vendría teniendo efectos positivos. Claro, y también está el tema del escenario actual, porque el estudio tiene porcentajes bien preocupantes. 30% no almuerza regularmente los trabajadores, el 39% no recibe un beneficio de alimentación y el 22% no dispone de un lugar para comer. Eso evidentemente muestra de que hay cifras altas que dicen aquí hay un problema, y es por parte de la empresa o por parte más bien de la sociedad también. Bueno, ese es un problema compartido. Yo creo que cuesta hacer buenas inversiones a veces. Muchas veces lo que ocurre es que es como el tema de la educación. Todos estamos de acuerdo que la educación es buena, la salud, el tema de la alimentación también. El problema es cómo mejoramos eso. Entonces, claro, para llegar a una solución, las empresas se tienen que poner con algunos recursos, los propios trabajadores, y claro, en el corto plazo nadie quiere hacer esas inversiones o nadie quiere hacer esos sacrificios. Claro, pasa más a un tercer plano, por no decir un segundo. Exactamente, entonces esos son el conflicto que existe acá. Entonces, obviamente que este es un tema de política pública. Si alguien tiene que coordinar esto entre empresarios y sindicatos, y tratar de establecer, me imagino, el gobierno, una política que permita que los trabajadores lleguen a su potencial, digamos, en términos de su productividad. Claro, un punto que va a los beneficios de los trabajadores y que se da en un contexto bien relevante, considerando que en el Congreso se está discutiendo una reforma laboral que moderniza la relación entre sindicatos y empresas y que de alguna manera también considera lo que son los beneficios. No hay un ápice, no hay un punto específico en términos de el beneficio de alimentación, pero al minuto de la negociación colectiva los mismos trabajadores han entendido que es relevante. Exactamente, y de hecho los números son bien interesantes, porque si uno lleva estos números, claro, 6.000 millones de dólares que son aproximadamente como 4 Transantiago, digamos, lo que se ganaría por una buena alimentación en 5 años, entonces
son números importantes que yo creo que debieran abordarse por parte de la política pública, del gobierno en cuestión, etcétera. Revisemos ejemplos. Brasil es un tema que se considera en el estudio, Sí. un punto bastante cercano a nuestro país. ¿Qué se hizo? ¿Cuál era la situación? Y finalmente, ¿en qué quedó este tema de la alimentación laboral? Ellos tienen un programa que se llama el PAT, y ese programa se ha aplicado en ciertos sectores industriales donde en forma conjunta tanto trabajadores como el gobierno y las empresas, digamos, han puesto recursos para mejorar la productividad. Hay un trabajo público-privado ahí. Exactamente. Y hay un estudio, quizá uno de los pocos estudios que hay sobre el tema, que se encuentra una relación positiva entre buena alimentación y productividad. También hay otros trabajos en Costa Rica, creo, y para de contar. Hay un trabajo también, pero más cualitativo para Chile, de la OIT, y algún trabajo en África, donde se ha tocado el tema. Pero es un tema que es como, repito, es también como el tema de la educación. Es decir, es muy fácil decir con educación crecemos más. Claro. Lo que hicimos acá fue ponerle un número. Exactamente. Y aquí hay un tema de sociedad, porque también podríamos decir, la situación ha mejorado, por lo menos en lo que es el foro interno. Uno se da cuenta de que tiene que comer mejor. Hay productos que ya no son tan caros, pero que sí tienen un componente alimenticio y sano de por sí. ¿Ha habido un cambio con respecto a eso en la realidad chilena? Mira, para poder hacer este estudio tuvimos que reconstruir el perfil de gasto de las familias, del trabajador chileno, digamos. Y en general para varios tipos de productos comemos bastante bien, ¿ya? Donde tenemos problemas es básicamente en el exceso de grasa y en el exceso de consumo de pan. Es que es muy por encima del óptimo. Y eso produce que a nivel agregado, el cuadro que uno mira a nivel agregado, es que en realidad el trabajador se está alimentando mal. Se alimenta mal, tiene problemas de salud, como te decía al comienzo, termina con licencias que son un costo también para la empresa. Hay un círculo vicioso que se va repitiendo. Claro, y también hay un tema de fiscal, porque el gobierno, en la medida que hay más crecimiento, también recauda más. Ahí, bueno, evidentemente, ¿quién tiene que hacerse responsable? Con los ejemplos que nos daba eran un tema más bien mixto, pero ¿cuáles son las medidas a mediano, corto plazo que se pueden tomar ya con los datos, ya con una radiografía y también con lo beneficioso que podría ser regular y de alguna manera potenciar la alimentación sana en el trabajo? Mire, ese tema es complejo, porque, como te dije, interactúan varios agentes económicos, pero claramente hay muchos casinos en mucha industria asociada a esto y que yo creo que puede servir como base para implementar estos cambios, ¿ya? En el sentido de regular mejor la alimentación en estos lugares. Mucha gente va a estos lugares a comer, tienen casinos propios, los famosos tickets, y yo creo que por ahí se puede un poco, digamos, desarrollar el tema. Claro, también hay un tema complejo que es cambiar la costumbre del chileno, lo que come, a qué horas come. Por ejemplo, hay un tema bien importante, muchos trabajadores en Chile dicen, no, mejor me voy a comer un sándwich en el escritorio, tengo mucho trabajo por hacer. Eso es terrible. De hecho, eso es lo que están indicando el estudio. El exceso de ese tipo de cosas es lo que hace de que haya un margen para mejorar bastante la alimentación del trabajador chileno. Y también me imagino que sumándole que somos uno de los países, por lo menos de la OCDE, salió un estudio hace algunos días, que más trabajan en términos de horas, se complica aún más el tema porque trabajamos mucho y no nos preocupamos de alimentar. Claro, bueno, también trabajamos mucho, pero la productividad quizás no es tan alta en Chile. Eso podría cambiar. Es un tema, y claro, están muchas horas en el trabajo, se cansan, y en general esta cosa tiende, claro, cuando tú te cansas mucho a comer cosas que no son las óptimas o las saludables. Son puntos relevantes, importantes, como decíamos, que finalmente pueden ir cambiando y considerando que en términos económicos estamos bastante lentos, ahí hay que echar mano a todo lo que uno tenga. Ojalá, esa es la idea. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Okay. Bien.